¿Quieres aprender inglés más fácil y rápido? Entonces enséñale inglés a tu cerebro con estos videos. Bienvenido a esta nueva lección número 2 de Enséñale inglés a tu cerebro. Esta es la lección 2 de esta serie, pero actualizada con más vocabulario y ejercicios para que domines una de las estructuras más usadas en inglés. Entonces empecemos con la primera parte. En esta lección vas a practicar cómo hacer preguntas sobre las cosas rutinarias o del presente, y te servirá para decir ideas como ¿tú hablas inglés? ¿Él necesita ayuda? ¿Ellos viven por aquí? ¿A ella le gusta viajar? Y muchas otras preguntas similares, pero en inglés. Para hacer este tipo de preguntas en inglés necesitas 4 partes. 3 son necesarias y una puede ser opcional dependiendo de la idea. La primera parte que necesitas es uno de estos 2 auxiliares. Para algunas personas usas el auxiliar do y para otras usas el auxiliar does. Y en un momento verás para cuál persona usas cada uno. La segunda parte es la persona o cosa de la que hablas. Aquí por simplicidad solo le llamaremos persona. La tercera parte es un verbo normal en el presente de inglés y sin conjugaciones ni terminaciones especiales. La cuarta parte, que puede ser opcional dependiendo de la idea, es cualquier información adicional o complementaria a la que le llamamos complemento. Y ahora veamos cada parte más a detalle para que te quede más claro. El auxiliar do lo pronuncias como si la O fuese una U. Do, do. El auxiliar does lo pronuncias como si la O fuese una A. La E no se pronuncia y la S se pronuncia de manera vibrante. Z. Así que suena como does, does. Los auxiliares do y does no tienen ningún significado ni traducción al español porque en español no se usan. Para hacer este tipo de preguntas en español, solo agregas los signos de interrogación y cambias el tono para que suene como pregunta. Si dices en español, ¿a ti te gusta la pizza? Es una afirmación o idea positiva, pero si quieres hacer la pregunta, dices, ¿a ti te gusta la pizza? En inglés para la afirmación dices, you like pizza, y para hacer la pregunta dices, ¿do you like pizza? También usando el tono de pregunta. Solo en inglés es donde le agregas el auxiliar do para hacer la pregunta. Y nota que también le agregas un signo de interrogación, pero solo al final. Como puedes ver, en español empiezas estas preguntas con un signo de interrogación y en inglés empiezas con un auxiliar. ¿Cuál de los 2 auxiliares usas dependerá de la persona o cosa de la que hables? En inglés es indispensable que siempre menciones a la persona o cosa de la que hablas. En español muchas veces no se menciona porque los verbos van conjugados y con eso sabes quién es. Pero en inglés no se conjugan muchos verbos, así que en inglés sería confuso entender de quién hablas si no mencionas a la persona. Por ejemplo, en español puedes preguntar, ¿trabajas aquí? Y aunque no menciones a la persona, la última parte de trabajas nos indica que estás preguntando sobre la persona tú. Pero si en inglés dices ¿do work here? No sabemos de quién hablas porque todas esas palabras se pueden usar para preguntar sobre yo, ellos, nosotros o tú. Así que tienes que mencionar a la persona. En este caso, you. La misma pregunta en inglés debe ser ¿do you work here? Ahora sí es una pregunta clara y correcta. En inglés hay 7 palabras que puedes usar para referirte a personas o cosas sin mencionar su nombre. Para referirse a uno mismo en español usamos yo. En inglés usamos I y siempre se escribe en mayúscula. Para referirse a nosotros o nosotras, en inglés usamos we. Para referirse a tú, usted, ustedes, vos, vosotros y vosotras, en inglés usas solo una palabra, you. Y para referirnos a 2 o más personas o cosas de las que tú y yo estamos hablando, en español decimos ellos o ellas y en inglés decimos they. Algo que muchas veces no te enseñan es que en inglés también usas la palabra they para referirte a 2 o más cosas, no solo para personas. Por ejemplo, si quieres referirte a tus zapatos o a tus anteojos y no quieres decir o repetir las palabras shoes o glasses, puedes usar they. Por ejemplo, para preguntar ¿se ven bien? Puedes decir ¿do they look good? Y para todas estas personas usas el auxiliar do cuando haces una pregunta en el tiempo presente de inglés. Para referirte a él en inglés usas he. Para referirte a ella en inglés usas she. Y cuando hablas de algo que no es una persona, como cuando hablas del clima o de una sola cosa o situación, en inglés usas it. Para estas 3 personas o cosas es para las que usas el auxiliar does. Entonces empiezas la pregunta con el auxiliar do si hablas sobre las personas I, you, we o they. Y empiezas la pregunta con el auxiliar does si habla sobre las personas he, she o it.
Recuerda que estas palabras sustituyen a alguna persona o cosa y se usan para evitar mencionar el nombre o para evitar repetición. Pero si usas los nombres en vez de estas palabras, también debes usar el auxiliar que le corresponde. Por ejemplo, si hablas de María y Juan, usarías do, porque es como si estuvieras hablando de ellos o they. Si hablas de Martín, entonces usarías das, porque es como si estuvieras hablando de él o he. Si hablas de Erika, igual usarías das, porque es como si estuvieras hablando de ella o she. El verbo que usas para este tipo de preguntas es un verbo simple y sin terminaciones especiales. Si has visto las afirmaciones en el presente de inglés como yo trabajo, I work, ella trabaja, she works, ellos juegan, they play, él juega, he plays, habrás notado que se le agrega una S a los verbos cuando hablas de las terceras personas he, she o it, pero esto solo pasa en ideas positivas, esas que comúnmente les llamamos afirmaciones. Pero para hacer preguntas en el presente de inglés usas el verbo normal, es decir, a ningún verbo se le agrega S adicional para ninguna persona. Por ejemplo, do I work? Does she work? Do they play? Does he play? En este tipo de preguntas el verbo es igual para todas las personas. Algo que siempre causa duda es el verbo tener, ya que para afirmaciones usas la forma has para he, she, it o para alguna persona o cosa individual como Marco o mi coche. Decimos que usas has para afirmaciones en el presente sobre terceras personas singulares. Por ejemplo, él tiene un perro, he has a dog. Ella tiene tiempo, she has time. Marco tiene un hijo, Marco has a son. Mi coche tiene una cámara, my car has a camera. Pero en preguntas para estas terceras personas empiezas con el auxiliar does, luego la persona y luego el verbo have y el complemento. Así que las preguntas serían ¿Does he have a dog? ¿Does she have time? ¿Does Marco have a son? ¿Does my car have a camera? Entonces recuerda que cuando preguntas sobre el verbo tener para las personas o cosas, he, she, it o cualquier otra tercera persona o cosa individual, usas el auxiliar does y el verbo have. Podrías decir que en cuanto a preguntas en el presente con el verbo tener, el auxiliar puede ser diferente, do o does, pero la forma del verbo es have para todas las personas. Entonces, recapitulando el orden de las palabras para hacer preguntas sobre rutinas o cosas del presente en inglés, primero va el auxiliar do o does dependiendo de la persona o cosa de la que hables. Después va la persona o cosa de la que hablas. Luego va un verbo normal en el presente y al final, si lo requiere, va la información adicional o complemento y un signo de interrogación para cerrar la pregunta. Ten en cuenta que este orden de inglés no cambia aunque en español haya preguntas donde las palabras están en diferente orden. Por ejemplo, ¿tú trabajas aquí? ¿Do you work here? El orden es muy similar en ambos idiomas. ¿A ti te gusta la pizza? ¿Do you like pizza? Esta pregunta en español no empieza con tú ni con alguna persona, sino que empieza con a ti, te y luego el verbo. Pero en inglés se sigue respetando el orden de auxiliar, persona, verbo y complemento. Así que recuerda siempre poner las palabras en el orden de inglés sin importar en qué orden están en español, ya que en español hay más de un orden, pero en inglés hay solo uno. Veamos unos ejemplos para que tengas una mejor idea de cómo se hacen preguntas en el presente simple de inglés. Para preguntar, ¿yo necesito un paraguas? En inglés dices, ¿Do I need an umbrella? ¿Nosotros necesitamos un paraguas? O ¿nosotras necesitamos un paraguas? ¿Do we need an umbrella? Nota que lo único que es diferente en estas preguntas de inglés es la persona. Para preguntar, ¿ellos trabajan aquí? O ¿ellas trabajan aquí? En inglés dices, ¿Do they work here? Usas la palabra they para referirte a ellos y ellas. Y para preguntar, ¿tú trabajas aquí? ¿Usted trabaja aquí? ¿O ustedes trabajan aquí? En inglés dices, ¿Do you work here? Recuerda que en inglés usas la misma palabra you para referirte a tú, usted, ustedes, vos, vosotros y vosotras. Para preguntar, ¿él tiene un coche? Dices, ¿Does he have a car? ¿Ella tiene un coche? ¿Does she have a car? Recuerda que usas el auxiliar does para preguntar sobre estas personas y que si es una pregunta con el verbo tener, usas la versión have. Hay algunas preguntas que en español parece que no tienen persona, pero aún así en inglés debe mencionarse. Preguntas como ¿llueve mucho aquí? En inglés es Does it rain much here? Como hablas de una cosa, en este caso del clima, en inglés usas la palabra it en lugar de la persona.
Y ahora, para hacerte el ejercicio más fácil y productivo, te voy a dar el vocabulario que vas a usar, así no te tienes que preocupar por el significado de las palabras y te puedes enfocar más en formar las frases correctamente. Si algún verbo lo requiere, te lo pondré como frase para que se entienda mejor. Estos son los verbos con los que practicarás en el ejercicio. Primero, el verbo speak, que significa hablar, como en hablar inglés. La combinación de letras EA de esta palabra se pronuncian como una I larga o doble. Speak, speak. Y después el verbo need, que significa necesitar. La doble E de esta palabra también se pronuncia como una I larga o doble. Need, need. Y usaremos el verbo want, que significa querer, y se pronuncia como se escribe, want, want. Y usaremos el verbo live, que significa vivir. La I de esta palabra se pronuncia de manera muy corta y suena ligeramente como E, live. La V o V chica, como la conozcas, es labio dental y vibrante en inglés. La pronuncias como mordiendo ligeramente tu labio. Y la E del final de las palabras en inglés casi nunca se pronuncia. Live, live. Y usarás el verbo have, que significa tener. La H se pronuncia como una J suave. Have, have. Y practicarás con el verbo prefer, que significa preferir. La primera E de esta palabra se pronuncia como I corta, y la última parte se pronuncia con tu lengua lo más atrás que puedas y debe sonar como monstruo. Prefer, prefer. Y usarás el verbo like, que significa gustar. Like, like. Y usarás la frase look good, que significa verse bien. La doble O de look y la doble O de good se pronuncian como si fueran una U corta y explosiva. Look good, look good. Y usaremos el verbo work, que significa trabajar, pero si hablas de una máquina, también puede significar funcionar. Mantén tu lengua retraída hacia atrás cuando pronuncies esta palabra y debe sonar como work, work. Y usarás la frase listen to music, que significa escuchar música. El verbo listen en inglés es un verbo indirecto, así que usas la palabra to antes de mencionar a qué o a quién escuchas, como en este caso, música. La T de listen no se pronuncia y la U de la palabra music se pronuncia como you. Listen to music, listen to music. Y usaremos el verbo remember, que significa recordar. La R de inglés es como la R de español, pero mucho, mucho más suave. Y la primera E de esta palabra se pronuncia como una I corta. Remember, remember. Y estos son los complementos que vas a usar en el ejercicio. Usaremos la palabra English, que significa inglés. La E se pronuncia como una I larga o doble y la I se pronuncia como una I corta. English. English. Y usaremos la palabra help, que como complemento significa ayuda. En este caso estamos hablando del complemento y no del verbo ayudar, aunque se pronuncian igual. La H se pronuncia como una J suave. Help, help. Y usaremos la frase something to drink, que significa algo de tomar o algo de beber, hablando de líquidos. La O de something se pronuncia como A, la E no se pronuncia y la TH se pronuncia soplando entre la punta de tu lengua y los dientes de arriba. Something to drink, something to drink. Y usaremos la frase around here, que significa por aquí cuando hablas de la ubicación. La R de inglés es muy suave y la combinación OU muchas veces se pronuncia como AU, así que es around. La H de here se pronuncia como una J suave y la primera E como I. Around here, around here. Y usaremos la palabra plans, que significa planes, como las cosas que planeas. La A de esta palabra se pronuncia con un sonido de inglés que es una combinación entre el sonido E y el sonido A. Plans, plans. Y usaremos las palabras water or soda, que significan agua o soda, hablando de refrescos o gaseosa como la conozcas en tu país. La T de water en inglés americano se suele pronunciar como R, water. Y la O de soda se pronuncia como OU. La D de soda la puedes pronunciar como D, soda o como R, soda. Water or soda, water or soda. Y usaremos las palabras to travel, que significa viajar. Es un verbo, pero como lo estamos usando al final como complemento, empieza con la preposición
to. Esto es muy común en inglés cuando tienes dos verbos simples. El primero es el verbo principal y el segundo es el complemento y suele empezar con la palabra to, como en la idea me gusta viajar, I like to travel. Like es el primer verbo y travel es el segundo, por eso tiene to antes. Por eso a veces decimos que usas to entre dos verbos simples. La E de travel es muy suave y suena casi como O, to travel, to travel. Y usaremos la frase for this weekend, que significa para este fin de semana. La TH de this suena como una D vibrante, this. Y la doble E de weekend suena como si fuera una I larga o doble, for this weekend, for this weekend. Y usarás la palabra pizza, que significa la pizza. Cuando hablas de la pizza en general y no de una pizza específica, en inglés no se requiere decir the pizza, solo dices pizza. Esta es una palabra italiana que se usa en inglés. La primera Z se pronuncia como T y la segunda Z como S. Pizza, pizza. Y usaremos la palabra here, que significa aquí. La H suena como una J suave y la primera E suena como una I larga que termina con E suave. Y la E del final no se pronuncia. Here, here. Y usaremos las palabras a car, que significan un carro o un coche. A car, a car. Y usaremos la palabra me, es la terminación me en ideas como recordarme o ayudarme. La E se pronuncia como una I larga o doble. Me, me. Y es hora de que entrenes a tu cerebro a formar preguntas en el presente simple de inglés. Solo relájate, escucha y repite las frases de inglés después de mí. Si las repites en tu mente está bien, si las repites en voz alta es aún mejor. Diré primero la pregunta en español y habrá una ligera pausa antes de que yo diga la pregunta en inglés. Usa esa pausa para tratar de adivinarla o incluso decir la idea en inglés antes que yo. Con la práctica, poco a poco irás siendo capaz de decir más frases en inglés antes de escucharlas. Ya cuando escuches la pregunta en inglés, tendrás otra pequeña pausa para que la repitas. Esto te servirá mucho para que te familiarices con la estructura y practiques cómo formar tus propias ideas en inglés para que después puedas hacer frases con el vocabulario que tú quieras y entre más practiques más fácil será. Entonces, empecemos. ¿Tú hablas inglés? Do you speak English? ¿Yo me veo bien? Do I look good? ¿Él tiene un carro? Does he have a car? ¿A ellas les gusta la pizza? Do they like pizza? ¿Usted prefiere agua o soda? Do you prefer water or soda? ¿Él quiere algo de tomar? Does he want something to drink? ¿Ustedes trabajan aquí? Do you work here? ¿Ellos me recuerdan? Do they remember me? ¿Él habla inglés? Does he speak English? ¿A ella le gusta la pizza? Does she like pizza? ¿Tú quieres algo de tomar? Do you want something to drink? ¿Ella tiene planes para este fin de semana? Does she have plans for this weekend? ¿Él prefiere agua o soda? Does he prefer water or soda? ¿Ellos viven por aquí? Do they live around here? ¿Usted necesita ayuda? Do you need help?
Ella prefiere agua o soda. Does she prefer water or soda? ¿Tú tienes planes para este fin de semana? Do you have plans for this weekend? ¿Ella escucha música? Does she listen to music? ¿A ti te gusta la pizza? Do you like pizza? ¿Nosotros necesitamos ayuda? Do we need help? ¿Ellas hablan inglés? Do they speak English? ¿Ella trabaja aquí? Does she work here? ¿Tú escuchas música? Do you listen to music? ¿Él necesita ayuda? Does he need help? ¿Ella me recuerda? Does she remember me? ¿A ellos les gusta viajar? Do they like to travel? ¿Él vive por aquí? Does he live around here? ¿Ella tiene un carro? Does she have a car? ¿Ellos quieren algo de tomar? Do they want something to drink? ¿Ella se ve bien? Does she look good? ¿A él le gusta viajar? Does he like to travel? ¿Tú vives por aquí? Do you live around here? ¿Eso funciona aquí? Does it work here? ¿A él le gusta la pizza? Does he like pizza? ¿Ella necesita ayuda? Does she need help? ¿Eso se ve bien? Does it look good? ¿Él escucha música? Does he listen to music? ¿Ella quiere algo de tomar? Does she want something to drink? ¿Tú tienes un carro? Do you have a car? ¿Ellos escuchan música? Do they listen to music? ¿Nosotros nos vemos bien? Do we look good? ¿Ella vive por aquí? Does she live around here? ¿Él tiene planes para este fin de semana? Does he have plans for this weekend? ¿A ella le gusta viajar? Does she like to travel? ¿Ellas prefieren agua o soda? Do they prefer water or soda? ¿A ti te gusta viajar? Do you like to travel?
¿Él me recuerda? Does he remember me? ¿Ellos tienen un carro? Do they have a car? ¿Tú me recuerdas? Do you remember me? ¿Nosotros tenemos planes para este fin de semana? Do we have plans for this weekend? ¿Él trabaja aquí? Does he work here? ¿Ella habla inglés? Does she speak English? ¡Felicidades! Ya practicaste más de 50 frases en inglés. Repasa seguido el ejercicio de este video hasta que puedas decir todas las frases en inglés antes de escucharlas. Eso es lo que le ayuda a tu cerebro a crear y reforzar las conexiones que necesita para familiarizarse con la información a un nivel donde la puedas recordar de manera instintiva y automática, tal como en español. Recuerda que tocando el nombre de Inglés Simple para Todos, puedes entrar al canal y ver todos los videos que hay disponibles para mejorar tu inglés. Dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras lecciones. I will see you soon.